La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Nos complace el estar con ustedes para participar de los bienes santos, de las gloriosas promesas que Dios tiene a través de las Santas Escrituras. La palabra es fiel para bendecir al corazón sediento, a ese corazón hambriento. Y queremos que usted sea saciado a través de la verdad en esta oportunidad. Estamos hablando en una serie de estudios bíblicos titulado Conozca la verdad y la verdad le hará libre. En esta serie hemos tomado los pasajes del libro de Job capítulo 22, verso 21 en adelante, comenzando también con el pasaje que tenemos como base principal en el libro de Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. En estos pasajes queremos que usted sea edificado. Sinceramente, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Hoy nos dice el Señor Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Es imposible. Por lo tanto, en esta palabra que queremos transmitirle, Dios habla de amistarse con Él, de acercarse a Él con todo el corazón y con toda la sinceridad. La verdad de Dios es que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Esto significa que cuando no se está de acuerdo es porque hay problemas entre dos o más personas. En este caso, el hombre se ha vuelto enemigo de Dios a través de sus actitudes por causa de sus terribles pecados. Esta es la causa porque Dios dice: amístate conmigo, tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de mi boca y pon tus palabras, es decir, pon sus palabras o mis palabras en tu corazón. Quiero que usted abra las Escrituras y vayamos al pie de la letra de ese interesante pasaje. Job capítulo 22, verso 21. En ese pasaje, Jesús ciertamente nos habla de amistarnos con Dios. Cuán interesante es amistarse con Dios. Amístate ahora con Él y tendrás paz. Por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la iniquidad. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata a montones, porque entonces te deleitarás en el Dios omnipotente. Alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus promesas, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Dios ciertamente ama al pecador, pero no ama el pecado. Dios desea que el hombre no viva enamistado con Él, porque perderá todo las riquezas que Dios tiene para con el hombre. El hombre es la creación de Dios y Dios es el creador. Por lo tanto, el hombre debe de reconocer
que Dios es el Todopoderoso y es un gran Padre que hay que amar, respetar y obedecer, glorificarlo y exaltarlo. Dios ciertamente se dirige a personas que están perdidos. Los busca no para destruirlos, los busca para ayudarlos, para restaurarlos, para levantar sus vidas. Mas el Señor Dios Todopoderoso interroga a tres clases de individuos. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 22, le habla a tres clases de individuos. En este caso, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Segundo, le habla a los burladores y les dice, ¿hasta cuándo, oh burladores, desearán el burlar? Al tercero, ¿hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? Notemos la calidad de gente que es. Ciertamente una gente descontrolada, una gente con una condición bastante terrible. Simpleza. Está hablando de aquellas personas de necedad, de aquellas personas que actúan con estupidez, con aquellas personas que hablan bobadas, cansadas, tonterías, que hablan memes, hablan socería, majedería, insignificancia. Uno puede decir, ¿para qué Dios busca esta gente? Si esta gente es tan tonta, es tan depravada, uno puede llegar a esa conclusión, pero Dios es altamente misericordioso. No desea destruirlos, no desea aplastarlos, desea restaurarlos a través de Jesucristo su Hijo. Otra segunda persona que Él busca para que se arrepienta, para que vuelva en amistad con Dios, es el burlador. El burlador es aquella persona seductora. Don Juan, Casanova, bromista, burlón, ese chacotero, esa persona llancero alocado. Dios lo busca para que se amiste con Dios. ¿Querrá Dios esa amistad? Cuando Dios pide que el hombre se amiste a pesar de su condición, a pesar de su carácter, a pesar de su vida espiritual por lo más bajo, es porque Dios quiere restaurar. Dios quiere sanar a ese individuo, quiere quitar todo lo que es burlón, todo lo que es simpleza. Pero también Dios busca que el hombre que es un insensato se arrepienta y que se amiste con Dios. El insensato es la persona disparada, imprudente, irreflexivo, descuidado, impetuoso, atolondrado, aturdido. Esa es la tercera persona que Dios llama al arrepentimiento. Y uno puede preguntarse, ¿será capaz Dios de llamar a estos individuos? Se ven descontrolados. Sí, el pecado los ha llevado a esa situación, a ser simples, burladores e insensatos. Mas Dios en su misericordia les dice en Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es decir, los voy a hacer sabios, inteligentes. Si Dios manda que el hombre se vuelva a Dios, es porque Dios no quiere que el hombre sufra las consecuencias de sus pecados para siempre. Los llama porque los ama. Para eso mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para cargar todo el pecado de los simples, de los burladores, de los insensatos. No importa si son ricos o son pobres, si han pasado por la universidad o no han pasado. Lo importante es que Dios los llama porque ama al ser humano.
volveos a mi reprensión. Y aquí es una palabra clave. He aquí. En otras palabras, miren lo que voy a hacer. Derramaré de mi espíritu sobre vosotros. Voy a hacer que ustedes ciertamente sean personas inteligentes, santos, perfectos, limpios, derechos, justos, porque voy a colocar mis palabras en ustedes. Pero, ¿cuál es el resultado del llamado de Dios? Dios ciertamente quiere dar cambios al ser humano, cambios perduraderos, cambios que rotundamente son de grande bendición para el que lo busca, para aquel que cede la misericordia de Dios. Es decir, que le permite a Dios que a través de su alta misericordia Él se manifieste a la vida del hombre. Pero cuando el hombre lo rechaza, cuando el hombre resiste lo que Dios le ofrece, entonces usted está haciendo que Dios sea provocado a ira y que Dios ciertamente extienda su ira contra su propia vida. En Proverbios capítulo 1, verso 24 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mis manos y no hubo quien atendiese. Dios llamó a tres clases de personas: simples, insensatos y burlones. Pero en vez de buscar a Dios, lo que hicieron es que actuaron de acuerdo a sus conductas, de acuerdo a sus corazones perversos. Aunque Dios les dijo que se volvieran a Él, volveos a mi reprensión. Mas ellos no quisieron oír, no quisieron atender el llamado de Dios. Dios estuvo como un buen padre con sus brazos extendidos, con grande misericordia, pero no hubo quien atendiese el consejo de Dios. Y Dios dice en Proverbios 1:25, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, aunque te castigué para que te volvieras a mí. Te di completamente azotes para que reconocieses que sin mí no valéis nada, que sin mí no podéis alcanzar las victorias, el gozo, la paz y la libertad. Pero a pesar que los discipliné, no pudieron ustedes atender mi consejo, mi llamado. ¡Qué tristeza! Sino que desechasteis todo consejo mío, mi reprensión no quisisteis. Dijeron, no queremos oír tu palabra, no queremos saber nada de ti, oh Dios. Esa es la respuesta del hombre cuando Dios lo llama al arrepentimiento, cuando Dios lo llama a la transformación. Y dice Dios entonces, viendo la actitud déspota de los burladores, de los insensatos y de los simples, también yo me reiré en vuestra calamidad, dice Dios. Es decir, que el hombre sin Dios vivirá en calamidades una tras otra. Y Dios dice, me voy a reír de vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Esto de entender que cuando el hombre rechaza el amor y la misericordia, la ternura y la compasión de Dios, entonces le lloverá toda clase de vicisitudes terribles. Dios ha dicho, me voy a reír de vuestra calamidad, me voy a burlar cuando os viniere todo lo que teméis. Esto es lo que viene al hombre. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, puede ser terremotos lo que a ti te da pánico, puede ser que la violencia de la calle te da tanto terror, o puede ser los tsunamis, los terremotos, puede ser otras cosas, el cáncer, el SIDA o cualquier otra enfermedad o problema. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia,
yo me voy a reír de esas calamidades de ustedes. Por cuanto llamé, extendí mis brazos y no quisiste atender mi consejo. Entonces me llamarán y no responderé, dice Dios. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Triste es menospreciar al Padre de todo el poder, es decir, el Padre que es fuente de amor y de misericordia, el Padre que puede salvar eternamente a través de su Hijo Jesús. Mas el hombre menosprecia a Dios, cree que Dios es como cualquier simple hombre. No lo es, nunca lo ha sido, no lo es ni lo será. Él ha sido siempre el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el que todo lo puede. No hay nada imposible para él. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, dice Dios en Proverbios 1:29, y no escogieron el temor de Jehová, no los escuchará Dios, no va a responderles. Ni quisieron mi consejo, dice Dios, y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces, según el verso 31, dice Dios, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque sus consejos son malvados y terribles, y estos mismos consejos los van a enfadar a ellos mismos, dice Dios. Porque el desvío de los ignorantes los matará, porque siguen a los ignorantes, escuchan la voz de hombres perversos y malignos, y no escuchan la voz del Altísimo. Por el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Los necios se hacen de riquezas, pero así como las poseen, así se les esfuma, así se les va. Pero por amor a buscar riquezas ilícitas, no quieren amar a Dios, no quieren oír el consejo de Dios, y por ende serán castigados eternamente si no se arrepienten a tiempo. Mas el que me oyere, dice Dios, habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal, porque yo le daré paz, le daré tranquilidad, le daré gozo, le daré toda la libertad. Entonces, estos son los que reciben ciertamente la voz de Dios y la ponen por obra. Cuán interesante es. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis. Os llamé y no respondisteis. Entonces viene toda clase de calamidad. Libro de Jeremías, capítulo 7, verso 13. En este libro, Dios habla por boca del profeta Jeremías diciendo: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, es decir, de portarte mal, de hacer toda clase de injusticia, de pecar de todas las formas, aunque yo les hablé, dice Dios, aunque los llamé, ciertamente por amor de mi nombre los llamé. Aunque os hablé desde temprano sin cesar, no oísteis. Os llamé y no respondisteis. Esa es la respuesta del hombre que en verdad solo cuando está enfermo quiere al sanador, pero no quiere al sanador, en otras palabras, quiere mejor la medicina, pero no al que sana. Muchos cuando realmente se están muriendo quieren que llegue el Señor para salvarlos. Y es totalmente demasiado tarde cuando se disponen a buscar a Dios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 8, verso 11, Salomón declaró por el Espíritu de Dios: por cuanto no
se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. El hombre siempre tiene un corazón perverso. Lo vemos por todas partes. Si se les anuncia el evangelio, odian al que predica el evangelio. Se les anuncia el plan de salvación, el plan de esperanza, el plan de vida. Se enojan con los que están presentando ese plan, como que si veneno les estuviéramos transmitiendo a través de la predicación. Pero quiero decirles que el menospreciar el llamado de Dios es menospreciar la vida, es aceptar lo trágico, lo doloroso y lo eterno y en crujidera de diente. Cambie de actitud, queridos televidentes. A través del profeta Oseas, capítulo 7, verso 10, nos dice Dios por boca de este profeta: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. La soberbia va a testificar contra su propia cara, queridos televidentes, si usted no deja de ser el 100% orgulloso, vanidoso y soberbio. ¿Cuántas gentes son tan soberbios? No escuchan el consejo de sus padres, el consejo de sus madres. No respetan las autoridades en las calles. No respetan a sus gobernantes. No respetan ni a sus profesores en la escuela. Mas el Señor dice: vuestra soberbia testificará contra su propia cara, si no se vuelven a Dios ni lo buscan de todo corazón. A través del profeta Amós, capítulo 4, verso 6, también declara la voz profética: os hice estar a dientes limpios en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. A pesar que les di tanta bendición, y en algunos casos tuve que apretar un poco la tuerca para ver si así se volvían a mí, mas no se volvieron. Esa es la muestra de la dureza, de la testarudez del corazón del hombre, porque piensa que Dios los llama para matarlos, para destruirlos, cuando en realidad no es ese el propósito, no es eso, sino que Dios realmente busca prosperarlos, bendecirlos en todo aspecto. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos oírlos, debemos respetarlo, porque cuando lo hacemos somos más que bienaventurados. Imagínense lo que se describe en el libro de Amós 4, verso 7. Primero les dice en el verso 6: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Es decir, los amó tanto que Dios ni permitió ni la carie en la dentadura. Los mantuvo limpios de sus dientes. Hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Llegó ese tipo de situación. Pero a pesar de no tener dientes cariados y a pesar de que hubo escasez de pan, mas ni aún así se volvieron a Dios. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, dice Dios. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad, y no hice llover sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no se volvieron a mí, dice Dios. No se volvieron a pesar de la sequía. Tenemos el caso hoy. Han habido tsunamis fuertemente en distintos países. ¿Se ha vuelto la gente a Dios? Solo en el momento de la angustia pidieron perdón,
pasando unos cuantos meses, otra vez en su andancia pecaminosa. Otros han quedado aterrados, los han sacado después de un sismo, de un terremoto, y la gente sigue en su vandelismo. Imagínense que la gente rompiendo las tiendas a pesar de todas las tragedias que han pasado, guerras, hambres, pestilencias, y la gente sigue matándose, y la gente sigue saqueando, en vez de buscar a Dios, en vez de humillarse. El pecado conduce a esa actitud. Por eso dice Dios: os herí con viento solano, con oruga, langosta. La oruga y la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales, vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. La respuesta que Dios esperaba era que se volvieran, pero lastimosamente el pueblo no se retornó al Dios Todopoderoso. Dice en Amós capítulo 4, verso 10: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros hijos, con cautiverio vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Mas el Señor está dispuesto a perdonar al hombre, está dispuesto a limpiarlo, está dispuesto a salvarlo, mas el hombre no quiere. Rechaza a su Dios, a su Salvador. ¿Quién te podrá salvar si rechazas al único que puede perdonar pecado? Las estatuas que tú has comprado o que has mandado a hacer, o que tú mismo las fabricas, tú mismo te das cuenta que no tienen poder. Tú las fabricaste de algún palo, de algún metal, de barro o de yeso, qué sé yo, o de pañal. De todos modos, no sirve para nada eso, para salvarte ni a ti mismo ni ellas mismas. El único que puede salvar es el Dios creador de todas las cosas, de las invisibles y de las visibles. Queridos televidentes, no existe en el mundo alguien más aparte de Dios que pueda salvar, que pueda perdonar, solamente el Todopoderoso. Búscalo, ámalo y sírvelo, y serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Serás bendecido completamente por parte de Dios. No hay vuelta de hoja, querido televidente. Quiero cerrar con esto. En Amós capítulo 4, verso 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. ¿Por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia el hambre. Ciertamente que venga, y también anuncia al hombre sus pensamientos. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, que Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios Vivo y Verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.